Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? ¿Sí le dan gracias a Dios por este tiempo? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios que nos permite estar aquí y no en otro lugar echando nuestra vida a perder en amarguras, en contiendas, en disensiones, pleitos o en inmundicias, sino que nos permite venir a este lugar, adorarle, orar, interceder por otros y escuchar y aprender de su palabra, que la misma palabra dice que es eterna y que da vida a todos aquellos que la reciben. ¿Cuántos creen esto? Pues vamos a continuar precisamente con la palabra, mi hermano y mi hermana. Hemos comenzado una serie los días miércoles, una serie de discipulado que titulamos Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. Los que estuvieron la semana pasada, bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte, y los que no estuvieron, pues los invitamos a que puedan escucharla. La enseñanza está ahí en internet, está en la página de Facebook, y posteriormente estará en YouTube también. ¿Sale? Los invitamos para que puedan escucharla y puedan seguir el hilo de las enseñanzas que se están dando. ¿Sale? Vamos a continuar con el tema de la Biblia es la palabra de Dios más segura. Ese es el tema de hoy. La Biblia es la palabra de Dios más segura. Y el título es ¿Puedo confiar en la Biblia? Pero parte 2. Es el mismo título de la semana pasada, ¿puedo confiar en la Biblia? Es una pregunta que es bueno que en algún momento nos realicemos o nos hagamos nosotros mismos, porque a través de ese cuestionamiento que nosotros nos hacemos, podemos entonces despertar ese interés y esa hambre por estudiar, escudriñar la palabra de Dios y confirmar nuestra fe. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Y si lo estamos creyendo también de la manera adecuada. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, y vamos a leer el versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Búsquelo, y antes de comenzar a leerlo vamos a hacer una oración. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle que nos hable, que nos enseñe todas las cosas que Él quiere enseñarnos en esta preciosa tarde-noche. Amén. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle gracias al Señor. Padre mío y Dios amado, te damos gracias por este precioso tiempo, por tu presencia en medio de nosotros, por darnos la oportunidad de exaltarte, pero sobre todo también de conocerte, Señor, a través de tu palabra. Te pido que bendigas este tiempo, que tu presencia esté entre nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestro corazón para que al salir de aquí lo hagamos con un deseo mayor de conocerte, pero sobre todo un deseo mayor de obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a corresponder a toda tu bondad, a toda tu gracia derramada a través de la cruz de Cristo, tu Hijo, y que podamos ser testimonio fiel en donde quiera que andemos, Señor, de todas las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho con nosotros, Padre, así como lo hiciste con aquel gadareno, así como lo hiciste con aquella mujer samaritana. También nosotros queremos experimentar día a día tu plenitud, tu llenura, Señor, y queremos ser fieles en todas las cosas, así como tú eres fiel con nosotros, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, tómalo, Señor, y enséñanos a través de tu Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria por siempre, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos lectura y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones o en sus corazones. La semana pasada, el miércoles pasado, vimos algunos puntos, ¿no? El primer punto que vimos es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, que fue Dios mismo, el Espíritu Santo, quien dirigió la Escritura a fin de que fuese sin error. No vamos a encontrar error en la Biblia. Aun cuando muchos digan que se contradice y que tiene errores, es una mentira.
Porque la Biblia no tiene error, fue inspirada por Dios y fue Dios mismo a través de su Espíritu Santo, mis hermanos, quien dirigió a todos los hombres a fin de que de la manera en la que Dios determinó cada uno pudieran investigar, pudieran escribir, pudieran redactar, hablar, todo para la gloria de Dios y de acuerdo al pensamiento y al propósito que Él tiene para con nosotros. Por lo tanto, podemos entender, mis hermanos, que toda la Biblia es inspirada por Dios, es redactada por Dios a través de hombres fieles que Dios escogió a través del tiempo, a través de los siglos. También vimos que la misma palabra dice de sí misma que es viva, que es eterna, que la misma palabra es fiel, es verdadera y es poderosa. Vimos algunos pasajes. Son cosas que la palabra de Dios habla de sí misma y que, bueno, deben de producir en nosotros una confianza tal que podamos descansar en medio de las circunstancias adversas, pero también una responsabilidad de permanecer fieles y firmes aún en medio de las tentaciones o de la prueba. Por otro lado, también vimos que el conocer y entender todas estas cosas nos va a permitir estar firmes e inconmovibles, sin riesgo de ser arrastrados por falsas enseñanzas. ¿Cuántos saben de ustedes que ahorita se han levantado muchas falsas enseñanzas y que día a día se levantan más? Bueno, el nosotros basar nuestra vida completamente en la palabra de Dios, el reconocer, el entender todas las cosas que la misma palabra nos habla de sí misma, nos van a permitir estar firmes e inconmovibles. Recordemos que el apóstol Pablo lo dijo a los Efesios, para que ya no sean niños fluctuantes, arrastrados por doquiera, por todo viento de doctrina. Y luego hay una versión que dice, por estratagema de los hombres que utilizan con maestría las artimañas del error. O sea, son maestros en el engaño. Son maestros en engañar a personas y desviarlos de la palabra de Dios. Y de esos abundan, mis hermanos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar firmes en la palabra, creer lo que la palabra de Dios nos ha dicho y no solamente creerlo, sino cumplirlo. ¿Para qué? Para que no podamos ser arrastrados por las falsas enseñanzas que día a día se levantan. También vimos que la palabra logos es la que se traduce por palabra, que es la misma que se utiliza en Juan 1:1 para referirse al verbo, quien es el mismo Señor Jesucristo, que dice la Escritura que se hizo carne. Y dijimos que esta palabra logos es la palabra más profunda para expresar el pensamiento de Dios, para expresar su naturaleza, para expresar su carácter y en general para expresar todo lo que Dios quiere comunicar al hombre. También sabemos que anteriormente dice la Escritura que Dios comunicó su pensamiento a través de los profetas. Dice Hebreos 1, a los padres por medio de los profetas. Mas ahora, dice, nos habla por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, quien es la imagen misma de su sustancia. Y así como les habló a la iglesia del primer siglo, así como se les apareció o así como convivió con los apóstoles o los primeros discípulos, el autor de Hebreos dice que ahora en estos tiempos, es decir, lo está hablando en tiempo presente, mi hermano, porque es mismo Señor Jesucristo o al mismo nivel que les habló a los primeros discípulos, nos está hablando ahora a nosotros, pero a través de su palabra. Es decir, que no tiene más validez la palabra que Cristo habló estando en esta tierra que la palabra que hoy nos habla a través de su palabra escrita o de lo que conocemos como la Biblia. ¿Cuántos entienden esto, mi hermano? Que la Biblia tiene la misma autoridad que la que tuvo el Señor Jesucristo al momento de estar en esta tierra. Tiene la misma autoridad, no tiene más ni menos. Ahora, estas cosas las vimos la semana pasada, pero primeramente tenemos que entender algo. Y esto es que la Biblia, mi hermano y mi hermana, póngame mucha atención, no es un libro científico que pretende darnos todas las respuestas. La Biblia no es eso, la Biblia no es un libro científico en el cual nosotros vamos a encontrar todas las respuestas. Porque muchas veces llegan las personas queriendo meter duda en nuestras vidas o en la vida de los creyentes que van iniciando diciéndole, a ver, ¿y qué onda con los dinosaurios? A ver, y la Biblia no habla nada de eso, entonces, a ver, ¿qué onda con los extraterrestres? Oye, ¿qué pasó? O sea, la Biblia no es un libro científico. Dios no escribió la Biblia o Dios no inspiró la Biblia con el propósito de que tuviera todas las respuestas. Esto es importante entenderlo.
Porque en muchas ocasiones, muchas personas quieren desacreditar la palabra de Dios, simple y sencillamente porque no tiene todas las respuestas. Suponen que por ser un libro divino debería entonces revelar cada duda o cuestionamiento que existe en el universo. Pero al fin y al cabo, este pensamiento es una declaración muy contradictoria de los que la confiesan. Porque imagínese, mi hermano, una persona que dice, ay, si la Biblia fuera un libro divino, entonces tendría todas las respuestas. Si esta persona se determina a pensar de esa manera o a pensar que Dios debe de revelar todas las cosas, entonces automáticamente y de manera implícita se está poniendo en un papel mayor al de Dios. Porque está diciendo, si fuera un libro divino, entonces tendría todas las respuestas. Por lo tanto, yo lo desacredito como un libro divino, porque entonces yo estoy diciendo que lo mejor es que ese libro tenga todas las respuestas. Cuando Dios determinó que no sería así, abre tu Biblia en Deuteronomio 29. Yo no puedo ponerme en el pensamiento de Dios o en el lugar de Dios para decirle qué es lo que sí debería de decir la Biblia y qué es lo que no debería de decir la Biblia. Yo no puedo determinar que un libro es divino simplemente porque no dice lo que yo quiero que diga. No sé si me doy a entender. Es importante que lo entendamos porque el día de mañana puede llegar una persona y decirte, es que si fuera un libro inspirado por Dios diría todas las cosas que existen en la tierra. Nos diría que el agua es el H2O y nos diría que el oxígeno y que el dióxido de carbono y que la fotosíntesis. Bueno, son cosas que no tiene el propósito Dios de enseñarnos. Porque el propósito de la Biblia, ahorita lo vamos a ver, no es ese. No es darnos todas las respuestas. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué significa? Que Dios no nos quiso revelar todas las cosas, simple y sencillamente porque no le plació hacerlo. Si con las que nos reveló no las hacemos, mi hermano. Si con las que nos reveló no las obedecemos, nos rompemos la cabeza, no las entendemos, se nos funden los fusibles. Ahora imagínense, ¿se acuerdan cuando le dijo Dios a Nicodemo, si no entiendes las cosas naturales, ¿cómo vas a entender las espirituales? O sea, ¿por qué? Porque el hombre muchas veces en su necedad de llevar una contradicción en contra de Dios, quiere ponerse en el lugar de Dios y quiere desacreditar su palabra, sus pensamientos, simplemente por el hecho de que la palabra no dice lo que él quiere que diga. Ahora la Biblia, ¿qué es la Biblia, mi hermano? La Biblia es el libro que contiene el pensamiento de Dios escrito en relación a un tema específico. ¿Cuál es este tema? La gloriosa redención de Dios para con el hombre. Ese es el tema principal de la Biblia. ¿Y cuál es el motivo por el cual el hombre necesita de dicha redención? Y todo, absolutamente todo, gira a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el personaje central de toda la Escritura, la cual nos revela la gloriosa redención de Dios para con nosotros los hombres y nos especifica cuál es el motivo por el cual necesitamos esa redención. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, el tema central de la palabra de Dios es Jesucristo y cómo Dios nos salvó a través de su Hijo amado. Eso es lo que Dios quiere darnos a conocer. Comienza el Génesis con la creación que Cristo mismo hizo y que se nos es revelado en Colosenses acerca de que Jesucristo, por Él fueron hechas todas las cosas. Juan dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Después nos habla la Escritura de la redención prometida por medio de Cristo ante el pecado de Adán. Después nos enseña el desarrollo de dicha salvación a través de los sacrificios que tipificaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de miles de años viene la consumación del sacrificio a través de Cristo Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero expiatorio.
Y después nos revela la salvación por la fe en ese sacrificio, por la fe en Jesucristo a través de las generaciones. Todo se trata de Cristo Jesús. Y todo se trata de cómo Él vino a salvarnos, cómo Él vino a darnos vida nueva, a librarnos de nuestros pecados, por su amor, por su misericordia y por su gracia. Por lo tanto, no podemos pensar que la Biblia es un libro que tiene como propósito revelarnos todas las cosas, porque no es así. La Biblia no tiene todas las respuestas en relación a todo lo que conocemos, a todas las ciencias. Por tanto, mi hermano, no esperemos encontrar en las Escrituras todas las respuestas en relación a temas que no tienen que ver con la redención de Cristo y de su perfecta voluntad para con los hombres. No esperemos ver en la Escritura un tema de esos. El mismo Dios nos los advirtió de antemano en el versículo que acabamos de leer. Desde luego que podemos encontrar en la palabra de Dios aspectos históricos, aspectos biológicos, físicos, literatura, poesía, geografía y muchas ciencias podemos encontrar en la Biblia. Y todo de una manera perfecta, una manera gloriosa, sin ningún error en ello. Pero cada una de las ciencias representadas en la palabra de Dios se enfocan a la revelación del plan de Dios, a la revelación de su naturaleza, a la revelación de su carácter y sobre todo a la revelación de su redención y su plena restauración. No podemos desenfocarnos o salirnos del contexto de toda la Escritura, de cuál es el plan que Dios trazó al momento de dejar su pensamiento escrito. Pero el día de hoy, mi hermano, vamos a ver algunos temas o algunos aspectos un poco más históricos de estructura, de composición de la Biblia, que es importante que nosotros comprendamos y entendamos para que podamos maravillarnos de lo precioso y lo glorioso que es este libro. Porque muchas veces sabemos que tenemos una Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Pero muchas veces no sabemos ni de dónde viene la Biblia. ¿De dónde viene o qué es la Biblia? O simplemente qué significa la palabra Biblia. La palabra Biblia, mi hermano y mi hermana, es una expresión que se deriva de la palabra griega ta Biblia, Biblia, que significan los libros. Y se originó de una expresión griega que es ta Biblia, ta agia. No le pongan mucha atención a los nombres. Pero esta expresión significa los libros sagrados. Los libros sagrados. Y esta expresión se encuentra por primera vez a través de la historia. Estamos hablando de cuestiones históricas. En el libro deuterocanónico de Primera de Macabeos, capítulo 12, versículo 9. Primera de Macabeos, capítulo 12, versículo 9. Abran su Biblia en Macabeos. No la traen, ¿verdad? Es un libro histórico, simplemente. No es del diablo. Es un libro deuterocanónico. Ahorita vamos a ver qué significa deuterocanónico o apócrifo. Pero es un libro histórico donde podemos encontrar mucha historia y donde nos revelan qué es lo que pasaba en los tiempos en donde hubo un silencio de parte de Dios. Es decir, en el periodo intertestamentario, entre los testamentos, ¿no? Yo se lo leo, 1 Macabeos, capítulo 12, versículo 9, yo sí lo traigo, ¿verdad? En 1 Macabeos, capítulo 12, versículo 9 dice: aunque nosotros no tenemos ninguna necesidad de esto, pues tenemos nuestro gozo en los santos libros. Esa expresión, los santos libros, se refiere a los libros sagrados, que es la expresión que posteriormente se tradujo como la palabra Biblia. Dice, tenemos nuestro gozo en los santos libros que están en nuestras manos. ¿Cuántos tienen gozo en el santo libro que ustedes tienen en sus manos? Por lo cual no tienen ninguna necesidad de ninguna otra índole. Hablando una necesidad vital o indispensable, porque teniéndolo a Dios no nos hace falta nada, ¿verdad? Dice la Escritura que en Él estamos completos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, este era el mismo pensamiento de los macabeos, o sea, es establecido en este pasaje, ¿no?
que encontraban su gozo en la Biblia. Este libro de Primera de Macabeos fue escrito aproximadamente en el año 175 antes de Cristo. Es decir, que ya había hablado el último de los profetas, que era Malaquías, o que fue Malaquías, en el año 400 antes de Cristo. Pasan algunos siglos, se levantan los Macabeos, que no vamos a hablar de historia en este caso, pero en el año 175 ya contaban con un canon del Antiguo Testamento y lo apreciaban como un canon sagrado, como una escritura sagrada, ¿verdad? La palabra Biblia, por otro lado, es el plural de biblión, que significa papiro o rollo. ¿Saben qué es un papiro? Un papiro es una plantita. Es una plantita en donde se tejían los tallos de la planta y se formaban hojas en donde se escribía. Y eran muy fáciles que con el tiempo se deterioraran, por eso tenían que transcribir de una hoja o de un papiro a otro constantemente para conservarlo en buen estado. Pero esto significa la palabra biblión, de donde viene la palabra Biblia, papiro o rollo. Y por extensión o implícitamente significa libro, nombre que surgió como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblios, la cual era una ciudad importante en el comercio de papiros o de esta planta o de este recurso para la escritura. Por eso de ahí viene o se deriva la palabra Biblia, que hoy la podemos traducir como los libros, pero sabiendo que son libros inspirados por Dios y es un solo compendio con un solo tema en específico, podemos llamarle el libro. No los libros, el libro. Entonces, cuando le preguntan qué significa Biblia, usted con toda seguridad puede decir significa el libro. El libro. No, pero son libros. Sí, pero todos forman uno solo, porque todos hablan de un mismo tema. Es el libro. ¿De acuerdo? Y esta palabra Biblia, o libro, o el rollo, o el papiro, se utilizaba principalmente en el Antiguo Testamento o en la época antes de Cristo para referirse a lo que se conoce como la Tanaj o Tanakh, que es la Biblia hebrea o lo que nosotros conocemos como hasta cierto punto el Antiguo Testamento, con algunas diferencias solamente, pero en resumen es casi lo mismo. Y hoy lo utilizamos, esta palabra Biblia, para referirnos a todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero quiero que entienda de dónde surge esta palabra, que no es una palabra que se le ocurrió a alguien, tiene su trasfondo, su cultura, su historicidad, que es importante que la sepamos. ¿Por qué? Porque es un libro del cual nosotros dependemos, es un libro en el cual nosotros tenemos nuestra principal norma de fe y de conducta. Si dice en la Biblia lo hacemos, si no dice en la Biblia no lo hacemos. Simplemente la Biblia nos marca qué es lo que debemos de pensar, de vivir, de sentir, de hacer, de hablar. Y si no conocemos de dónde viene, dónde proviene todo lo que tiene que ver o todo lo que está relacionado con la Biblia, entonces nos estamos quedando cortos, nos estamos quedando pequeños en el libro al cual nosotros hemos puesto toda nuestra fe y toda nuestra convicción, y en el cual declaramos que tiene vida, que es poderoso, que es eterna la palabra y que está relacionada con Cristo mismo como parte de su misma esencia. En resumen, mi hermano, la Biblia es un compendio de libros que unidos bajo un mismo tema y un mismo propósito forman lo que tú y yo conocemos como la palabra de Dios. No una palabra de Dios, no alguna palabra de Dios, sino la palabra de Dios. Es decir, que en su totalidad encontramos el pensamiento, la naturaleza, el carácter de lo que Dios quiso revelarnos acerca de su ser. La palabra de Dios, la Biblia o el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos habían escuchado la palabra canon? Canon. La palabra canon es otra palabra que se desarrolló para referirnos también a la palabra de Dios o a la Biblia, pero por una cuestión demasiado importante. La palabra canon significa caña o vara, o norma o medida o estándar de medición.
Y la palabra canon, en otras palabras, la podemos traducir como una lista aceptada oficialmente de los libros considerados como divinos. Por eso ustedes van a escuchar hablar del canon del Antiguo Testamento y del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una lista aceptada oficialmente de libros considerados divinos en el Antiguo Testamento y hay una lista de libros considerados oficialmente divinos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante, mi hermano, desarrollar esto que se conoce como el canon? ¿Por qué? Porque cada rato aparecían libros, aparecían cartas, aparecían textos que decían o querían declarar como divinos. Y llegan y decían, no, es que a mí me reveló esto, Dios. Como en nuestros días. Hay una secta o una religión que se llama de los mormones, que dice que el ángel Moroni, enviado de parte de Dios, se le apareció a Joseph Smith y le reveló en una lengua extraña que nadie conoce un nuevo evangelio. ¿Cuántos creen esto? Bueno, por eso se realizó el canon. El canon lo que hizo fue agrupar los libros, o lo que hicieron fue agrupar los libros en un compendio, en una lista que se aceptaron oficialmente como divinos por toda la iglesia del primer siglo, o por los principales líderes de la iglesia del primer siglo. Y no simplemente porque a alguien se le ocurriera, sino que cada libro de los cuales fueron aceptados de manera oficial dentro de la palabra de Dios, o de los que tú tienes actualmente en tu índice o en la palabra de Dios que tú tienes en tus manos, fueron sometidas a distintas pruebas bajo la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos los libros y escritos más seguros a los cuales podemos poner atención y a través de los cuales podemos ser guiados a la perfecta voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, tienes la palabra profética más segura y haces bien en poner atención a ella. No a otras cosas, no a otras cuestiones que no tienen nada que ver con Dios, aunque se escuchen bonito. La otra vez hablaba con una persona y me mencionaba de un libro de Paulo Coelho, de una historia que tenía que ver con el profeta Elías, de una vida del profeta Elías que se desarrollaba a través de un libro de Paulo Coelho. Y bueno, me lo comentaba y yo decía, sí, o sea, a lo mejor se escucha padre, pero realmente no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la Biblia. Son libros que no podemos darle credibilidad y mucho menos, mi hermano, podemos darle poder para cambiar nuestra forma de pensar. Porque muchas veces agarramos un libro de algún escritor como este y queremos que nos suba la autoestima o subir la autoestima a través de este tipo de personajes, cuando la Biblia tiene todo lo necesario para nosotros, para ser guiados a la perfecta voluntad de Dios y llenarnos y hacernos plenos. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, como lo vimos la semana pasada, inspiró estos libros a fin de que a través de ellos nosotros podamos tener esa seguridad, esa confianza de que el libro en el cual nosotros estamos creyendo es en verdad la palabra de Dios, inerrante e infalible. O sea, no tiene error, no falla, no cambia, es perfecta en todos los aspectos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es perfecta? ¿Cuántos lo creen? Levante su mano. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es perfecta? ¿Y cuántos están dispuestos a confiar en la palabra de Dios en su totalidad? Esa confianza la demostramos o la reflejamos a través de la obediencia. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos declarando y estamos reconociendo que en verdad creemos que son mandamientos, son leyes, son ordenanzas, son estatutos, decretos de parte de Dios, que son importantes para mi vida y que son para mi bien. Porque los pensamientos de Dios para nosotros, ¿cómo son? De bien, no son de mal. Porque Dios quiere que alcancemos el fin que Él quiere, y ese fin es la vida eterna a su lado. Cuando una persona rechaza la palabra de Dios, entonces rechaza todo el conocimiento de Dios. De una manera muy rápida, voy a comentarles la composición de la palabra de Dios, de estos libros o de este canon que nosotros conocemos como la Biblia y que fue aceptado de manera oficial por la iglesia del primer siglo, por los padres de la iglesia.
Todos lo conocemos, de los que estamos aquí, estoy seguro. El Antiguo Testamento, pues vemos que se divide, o principalmente la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Puede ser llamado Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, canon del Antiguo Testamento, canon del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Y el Antiguo Testamento se divide principalmente en tres partes, que es el Pentateuco, que es los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o la ley de Moisés. Después vienen los profetas y después los escritos. Los profetas pues son todos los profetas, tanto mayores como menores, y los escritos son aquellos libros históricos o libros poéticos, de poesía o poéticos. A lo mejor nosotros los hemos escuchado como tales: libros de la ley, libros históricos, libros de poesía o libros poéticos, libros de profetas mayores o los profetas menores, pero principalmente son 3: la ley, los profetas y los escritos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Porque es principalmente la división del Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, pues tenemos lo que son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos un libro histórico llamado Hechos de los Apóstoles. Y después tenemos toda la carta o todas las epístolas de los apóstoles, ¿no? Epístolas universales, que se pueden aplicar ahorita de manera general al cristianismo. En total, mi hermano, en nuestra Biblia tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Otras Biblias cambian en cuanto al número de libros. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, que la Iglesia Ortodoxa es una rama del cristianismo que tiene mucha similitud con la Iglesia Católica Romana, pero no aceptaron ciertas normas o ciertos comportamientos de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, ellos no tienen un papa, ellos son patriarcas, ellos no les preocupa tener un líder supremo, máximo, como la Iglesia Católica Romana, que tiene al papa. Ellos, mientras compartan una misma fe, cada lugar tiene su patriarca, ¿no? Pero, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa tiene 51 libros en el Antiguo Testamento. 51 libros. ¿Por qué? Porque divide algunos de los libros que tenemos nosotros en 39 libros. Tiene algunas divisiones. Tiene segunda de Esdras, tercera de Esdras, cuarta de Esdras, ¿verdad? Y también la Iglesia Católica Romana tiene, en lugar de 39 libros como tiene esta Biblia, tiene 46 libros. ¿Por qué? Porque añade los libros que se conocen como los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. Pero los libros aceptados por la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, como inspirados, completa y totalmente divinos, son 66, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Algunas consideraciones que tenemos que tener acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo podemos nosotros saber que la Biblia es un libro verdadero? Que no es un libro que se le ocurrió a un hombre, o que es un libro que surgió muchos años después de que el Señor Jesucristo muriera y resucitara. ¿O cómo podemos saber que Jesucristo realmente resucitó? ¿Podemos confiar en que la Biblia, en lo que nos dice la Biblia acerca de que resucitó, como un libro histórico? Bueno, la primera consideración que tenemos que tener acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras o de la palabra de Dios es que la Biblia es un libro históricamente reconocido, mi hermano. No es un libro cualquiera. Es el libro más espectacular y extraordinario históricamente reconocido. Ningún otro libro histórico tiene tanto peso como la Biblia. Mire, mi hermano, muchas personas se avergüenzan de traer la Biblia en la mano, cuando no saben la maravilla que tienen entre sus manos. Y ven a otro que tiene un libro, ya lo mencioné, de Paulo Coelho o algún libro de algún filósofo griego, de la Odisea, algún libro de Marco Aurelio, de Roma, o sea, y cuidado, tienes una literatura bien impresionante. Cuando la Biblia, mi hermano, deja por mucho abajo, históricamente hablando, a cualquier otro libro.
Es de muchísima importancia el reconocer la Biblia como un libro históricamente reconocido. Debido a que a través del tiempo muchos han querido desacreditarlo o desacreditar la veracidad histórica de la Biblia. ¿Y qué implica principalmente que la Biblia sea un libro histórico? Que tú puedes usarla como fuente de algún relato histórico. Tú puedes declarar a través de la palabra de Dios cosas que ocurrían culturalmente o históricamente en los tiempos de Jesús, sin que sea una fábula o un mito. Porque si tú compras un libro de la civilización maya, y tú dices, es que así vivían los mayas en aquel tiempo, y lo reconoces como un libro histórico veraz o verdadero, y entonces aseguras y puedes platicar que los mayas tenían tales o tales costumbres. Bueno, la Biblia, al ser un libro históricamente reconocido, podemos tomarlo como fuente para nosotros argumentar acerca de las costumbres que se tenían en el tiempo de Jesús o en el Antiguo Testamento o en la época de Abraham o en cualquier otra época acerca de lo que contiene la palabra de Dios. Porque para avanzar, mi hermano y mi hermana, para que nosotros podamos avanzar con la fiabilidad, o para que podamos avanzar con la confiabilidad de las Escrituras, tenemos que realmente estar seguros de que lo que está escrito es históricamente cierto. ¿Qué significa? Que sí ocurrió. Que sí ocurrió. ¿Cuántos saben que Chabelo existe? Y que ha existido por muchos años. Pero ¿cuántos lo han visto en persona? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque hay fuentes que nos dicen que existe, ¿no? Que es un personaje histórico, o sea que está formando su historia real a través de su vida. Bueno, si tú quieres avanzar con la confiabilidad de las Escrituras, tú debes de estar seguro de que lo que ocurrió es verdad. Por ejemplo, la Biblia te dice que Moisés abrió el Mar Rojo, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Moisés abrió el Mar Rojo? Pregunta, ¿fue un hecho históricamente real o fue un mito? Fue real, mi hermano, porque la Biblia es un libro histórico y ha sido reconocido como un libro histórico. Que muchos quieran desacreditar eso y no tengan los argumentos suficientes y válidos para desacreditarlo es otra cosa, pero la Biblia es reconocido como un libro históricamente veraz. Por lo tanto, yo puedo declarar que verdaderamente Moisés abrió el Mar Rojo. O que el Señor los hizo comer maná del cielo. Por más fantasioso, por más milagroso o mentiroso que pueda escucharse el relato o imposible, la Biblia me dice que es verdadero. Y yo debo de creer que es verdadero. Recordemos algunos de los datos extraordinarios que les comenté la semana pasada. Que la Biblia no es cualquier libro, mi hermano. Fue escrito en un periodo de 1600 años. Díganme ustedes algún otro libro que haya sido escrito en un periodo de 1600 años. Que haya muerto uno y otro le haya dado continuidad. Y que haya muerto el otro y otro que ni siquiera lo conoció le haya dado continuidad al mismo libro. Y que pasen cientos de años y otro que se levantó en algún lugar le dé continuidad al mismo libro glorioso y precioso al cual tú y yo, en el cual tú y yo creemos. Ningún otro libro fue escrito en un periodo de 1600 años, desde el 1500 antes de Cristo, a través de Moisés, hasta el año 100 después de Cristo, terminando con Juan el apóstol. El Nuevo Testamento, escrito por más de 40 autores de distintas clases sociales. Ricos, pobres, granjeros, recaudadores de impuestos, peleoneros, de todo tipo tenía el Señor. Ni se conocían de distintas clases sociales, de distintas culturas, y todos escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, el mismo para componer o conformar el mismo libro. En diferentes lugares, diferentes épocas, diferentes circunstancias. Ya lo dijimos, el rey David escribió en guerra, en tiempo de guerra.
Salomón escribió en tiempo de paz. Pablo escribió estando en la cárcel. Juan escribió estando en una isla cautivo o preso. O sea, escribieron en diferentes circunstancias, pero todos aportando para que se relatara lo que hoy conocemos como la Biblia, o como los libros sagrados, o el libro sagrado, las Sagradas Escrituras. Y es un libro históricamente reconocido. Partiendo del Antiguo Testamento, es importante conocer que el canon del Antiguo Testamento ya existía por lo menos 2 siglos antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Es decir, que cuando Jesucristo nació, el pueblo hebreo ya leía las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Jesucristo mismo citó Isaías en algunas ocasiones. El desarrollo del canon del Antiguo Testamento fue a partir del año 1500 aproximadamente antes de Cristo, y concluyó hasta el año 400 antes de Cristo. Ese fue el desarrollo del canon del Antiguo Testamento. Ahora, es importante también conocer que en ese tiempo también los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos ya se incluían en las traducciones de la Biblia hebrea, o las traducciones como la Septuaginta. ¿Cuántos habían escuchado hablar de la Septuaginta? La Septuaginta, mi hermano y mi hermana, es una traducción del Antiguo Testamento, el cual se escribió en hebreo. Es una traducción al griego del Antiguo Testamento. Y se llama Septuaginta, ¿por qué? Porque fue escrito por 70. Fueron 72 en realidad, pero lo cerraron en 70, sacaron a 2, no sé por qué. Y la llamaron la Septuaginta, que fue escrita aproximadamente entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. Y esta traducción ya incluía los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, que son los que la Iglesia Católica Romana incluye en su Biblia. Pero ya los incluía, pero los reconocían como deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónicos? De segundo orden. O sea, no inspirados. Son útiles, pero no son inspirados por Dios. Otro nombre que se les dio es apócrifos, que la palabra apócrifo significa no reconocidos. ¿Cuáles son estos libros? Pues son los libros de Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Baruch. Esos libros, ¿no? Son los libros que sí son libros históricos, pero no son inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque contienen errores. Si ustedes léanlos, cuando tengan oportunidad, pónganse a leer los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos y ustedes van a encontrar ciertos errores. Por ejemplo, en alguna ocasión, si mal no recuerdo, el libro de Tobías, si mal no recuerdo, habla de el rey Nabucodonosor como rey de Siria. Y el rey Nabucodonosor no fue rey de Siria, fue rey de Babilonia. Entonces, en ese libro expresa al rey Nabucodonosor como uno de los reyes de Siria. Y esto no es verdad. Esto es un error. Pero ¿cuándo saben que los hombres cometemos errores? Entonces, es un buen libro histórico en el cual podemos extraer ciertos comportamientos, ciertas culturas o aspectos culturales, pero no son inspirados por Dios, tienen errores, por eso son deuterocanónicos, por eso no se pueden considerar como inspirados por Dios o como parte del canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Fueron considerados en las traducciones o en las primeras traducciones como la Septuaginta, pero no como inspirados, sino como libros de segundo orden, Posteriormente, cuando ya se hizo oficial el canon del Antiguo Testamento en un concilio en Cartago en el 397 después de Cristo, se quitaron esos libros.
Se quitaron los libros del canon del Antiguo Testamento y hasta el siglo XVI aproximadamente, en el año 1548 después de Cristo, cuando se hizo otro concilio llamado el Concilio de Trento, es cuando quisieron incluir nuevamente los libros del canon o los libros deuterocanónicos en el canon del Antiguo Testamento, pero es cuando la Reforma Protestante rechazó completamente canonizar estos libros de segundo orden que contienen error, y no solamente esto, mi hermano, sino que se contraponen con algunas de las doctrinas de las Sagradas Escrituras. ¿De dónde creen que sacan el rollo del purgatorio? El rollo del purgatorio lo sacan de estos libros precisamente. ¿Por qué? Porque los toman como libros inspirados por Dios, pero se contrapone completamente con toda la demás escritura, con la enseñanza del Señor Jesucristo, con la enseñanza de los apóstoles, con la enseñanza de los padres de la iglesia, así como muchas otras doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por eso, mi hermano y mi hermana, es importantísimo conocer las Sagradas Escrituras, conocer el libro en el cual estamos creyendo. Ay, aquí dice en la Biblia y te sacan Primera de Macabeos. Ok, yo te reconozco que Macabeos es un libro que nos puede dar luz en la historia del judaísmo, pero no es un libro inspirado por Dios. El libro de sabiduría o eclesiástico. No, espérate. Son libros escritos por hombre, pero no inspirados por Dios. Es como libros el día de hoy, ¿no? Como algunos libros que podemos conocer de algunas ciencias como la teología o libros acerca del matrimonio, acerca del ser padres, pero no son inspirados por Dios, pueden contener errores. Por eso todo libro, mi hermano, tenemos que ver a través de la lupa de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos arrastrados por doquier, por todo viento de doctrina, por esta estratagema de los hombres que utilizan con astucia las artimañas del error, dice la Escritura. Entonces estos libros fueron rechazados, pero ya existían, ya se reconocían históricamente. Pero ¿qué significa todo esto, mi hermano? Que hasta el primer siglo, cuando hablo del primer siglo, hablo del año antes del año 100 de nuestra era o después de Cristo, es decir, desde el nacimiento del Señor Jesucristo y los inicios de la iglesia, ya se tenía un canon del Antiguo Testamento, ya se tenían las Sagradas Escrituras que se conocen, o que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento, y era aceptado por los judíos, y era confirmado por el Señor, y era confirmado por la iglesia. Hay más de 200 citas en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo. Por eso también a todos aquellos que quieren rechazar, es que ya estamos en el nuevo pacto, ya no tomes en cuenta el antiguo. No, te equivocas, es un complemento. El nuevo es la revelación del antiguo, es lo que quiere decir, es el complemento de lo que en verdad Dios quería decir a través de todas las leyes, de todos los ritos, de todas las tradiciones que el Señor les estableció al pueblo judío, las cuales se ven reveladas a través del Nuevo Testamento, a través de la enseñanza del Señor Jesús, a través de la enseñanza de los apóstoles y a través de la enseñanza de los padres de la iglesia. Por lo tanto, si alguno viene diciéndote acerca de cosas que no eran comunes en la palabra, que no vienen en la palabra de Dios y que no eran comunes o que no eran reconocidas en el primer siglo, en el segundo siglo de la iglesia, pues no tienes por qué creerlas. Que el bautismo salva. ¿Quién dice que el bautismo salva? Que te puedes bautizar por los muertos. ¿Quién dice que te puedes bautizar por los muertos? No, es que son doctrinas, mi hermano, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y que nosotros tenemos que conocer el libro al cual nosotros decimos creer, para entonces poder conocer el pensamiento de Dios y cuál es la voluntad para con nosotros. Como hay algunos que me dicen, creo en el Señor Jesucristo, pero no creo en la Biblia. Qué absurdo, ¿no? Porque si no fuera por la Biblia, no conocerías a Jesús. O como una vez me dijo un señor, todo eso de la Biblia es pura mentira. Lo único que tenemos que hacer es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y le dije, ¿y dónde escuchó eso? Pues salió de mí. Así me dijo literalmente. Es que pues yo dije, pues yo creo eso. No, le dije, pero usted lo debió haber aprendido de algún lado. No, yo lo sé, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y le digo, querido amigo, eso lo dice la Biblia.
Si conociéramos la Biblia, entonces entenderíamos mucho del pensamiento que muchas veces ronda de nuestra cabeza por tradiciones, y aún saldríamos limpios de esas tradiciones que muchas veces el Señor Jesucristo dijo que invalidan la palabra de Dios. Ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Pero históricamente la palabra de Dios es reconocida. El Señor Jesucristo la reconoció. Y es importante que lo entendamos, porque de ahí partimos para realmente creer que lo que está escrito es real o no. En una ocasión un maestro de mucho conocimiento, un teólogo, estaba dando una clase y decía que el hecho de la multiplicación de los peces y de los panes no era algo real. Decía que simplemente era algo alegórico. Y decía, no, es que no es algo real, no es algo que el Señor Jesucristo realmente haya hecho. Bueno, es que si no crees que fue algo real, entonces puedes desechar toda la palabra de Dios. Porque no puedes creer en parte y en parte no. Tú tienes que realmente creer que la Biblia es en la totalidad la palabra de Dios y que hay pruebas de su reconocimiento histórico. En cuanto al Nuevo Testamento, se formó entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y tenemos muchos testimonios y pruebas acerca de la veracidad y la aceptación por parte de la iglesia de todas las cartas y los escritos que tenemos que conforman el Nuevo Testamento. Hemos escuchado acerca de la formación de este canon del Nuevo Testamento hasta finales del siglo IV. Y muchas veces pensamos que la Biblia... ¿Cuántos han escuchado esto? La Biblia la formó la Iglesia Católica Romana. ¿Cuántos han escuchado esto? Que la formación de la Biblia se la atribuyen a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero es algo que hemos escuchado nada más. Porque la realidad es que el canon del Nuevo Testamento no se formó en el siglo IV, que es donde comienza a surgir la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Antes del siglo IV no se conocía así. Antes del siglo IV era la Iglesia Católica, hablando de la palabra católica como una palabra que significa universal. Es decir, la Iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Después, para diferenciarse de ciertas inconsistencias o ciertos pleitos que tenían con los demás obispos o con los demás pastores de las demás iglesias, le añadieron romana. ¿Por qué? Porque después la sede del Imperio Romano se estableció en Roma, antes estaba en Constantinopla o en Alejandría, pero después se establece en Roma y la iglesia que se formó en Roma comienza a tener mucho poder, mucho crecimiento, y el pastor de la iglesia en Roma quiere convertirse en el papá de los pollitos. Y quiere que todos los demás le rindan cuentas a él, a lo cual los demás no estuvieron de acuerdo, pero no es la historia de la iglesia. Me estoy desviando un poco del tema, pero son cuestiones para que entendamos por qué muchas veces se piensa que la Biblia la formó la Iglesia Católica Romana, cuando no es cierto. El mismo apóstol Pedro ya reconocía las cartas del apóstol Pablo como inspiradas por Dios. Abre tu Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Esta epístola o esta carta del apóstol Pedro se dice que fue escrita aproximadamente en el año 67 o 68 después de Cristo, más o menos. En el 67 o 68 después de Cristo. Es decir, prácticamente ya cuando el apóstol Pablo estaba en sus últimas, ya estaba por partir con el Señor. Y dice en el versículo 14 de 2 de Pedro capítulo 3: por eso, amados, estando en espera de estas cosas,
procuren con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Cristo, sin mancha e irreprochables, en paz, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, escuchen bien, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus epístolas, es decir, en casi todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y luego dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como también las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pedro ya estaba igualando las cartas del apóstol Pablo en el primer siglo, es decir, en el año 67 o 68, las estaba igualando al mismo nivel del canon del Antiguo Testamento, es decir, inspiradas por Dios. Y decía, son difíciles de entender, pero los indoctos y los incrédulos, es decir, los que no tienen la revelación del Espíritu Santo o la interpretación o la iluminación del Espíritu Santo, no entienden y terminan torciendo para su propia perdición. Por lo tanto, la Biblia no fue formada en el siglo IV, no fue formada en el año 390 después de Cristo. Desde el primer siglo ya se reconocían el compendio de las cartas del Nuevo Testamento como el canon. Por lo tanto, lo único que hizo el concilio fue oficializar dichos escritos, es decir, sí reconocemos que son inspirados por Dios. Es todo lo que dijeron. O sea, formaron el canon para protegerlo, para proteger los libros inspiradamente divinos de algunas otras doctrinas. Principalmente había un hombre que se llama Marción, que estaba levantándose con un chorro de rollos, que estaba agarrando el Nuevo Testamento y decía, si te quiere, no te quiere, si te quiere, no te quiere. Se estaba agarrando cartas y las estaba desechando simplemente porque no estaban de acuerdo con su pensamiento. Y estaba engañando a muchos, estaba desviando la fe de muchos. Entonces se realiza ese concilio, ¿para qué? Para determinar y oficializar y cerrar el canon del Nuevo Testamento. Cerrarlo a fin de que ningún otro pudiera torcerlo o querer añadirle, ¿no? Otro de los que también querían torcerlo fue un hombre llamado Arrio, donde surgió el arrianismo y donde tenemos ahora lo que son los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo pues, es una fuerza, ¿no? Todo eso fue el arrianismo y por eso se determina hacer el canon u oficializar lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento en el siglo IV, pero ya se tenían las cartas reconocidas desde el primero y segundo siglo. Existe un documento que se llama el fragmento muratoriano, por la persona que lo descubrió, que se apellida Muratori. Pero este documento data del siglo 200 aproximadamente después de Cristo, siglo 200 después de Cristo, es decir, los padres de la iglesia, donde la iglesia de Cristo todavía estaba pura, estaba sana, estaba bien. No había tantas porquerías como lo vemos el día de hoy, tantos robos, tantas torceduras. No, en aquel tiempo la iglesia todavía se multiplicaba y se fortalecía, y muchos escritos de los padres de la iglesia los tenemos y son de mucha bendición. Escritos, no inspirados, pero son escritos de los padres de la iglesia. Pero en el año aproximadamente 200 ya existía este documento que hoy conocemos como el fragmento Muratori o el fragmento muratoriano. Este fragmento contiene, es un papiro que contiene la lista más temprana que tenemos de los libros del Nuevo Testamento y coincide en su totalidad con los 27 libros que hoy tenemos en nuestras Biblias. No hay ni uno más ni uno menos, los cuales fueron aceptados por la mayor parte de los cristianos del tercer siglo, del año 200, 250, 280, que fueron los padres de la iglesia. Y cada escrito de esos que fueron considerados como divinos fueron sometidos a prueba. Fíjense algunas de las preguntas que incluían el someter a prueba los libros del Nuevo Testamento. Veían el libro o la carta y decían,
primeramente se preguntaban si ese libro o esa carta era autoritaria. Es decir, que si tenía la autoridad de Dios o si provenía de la mano de Dios. Otra de las preguntas que se hacían es que si era profético o que si fue escrito por un hombre de Dios. Porque, por ejemplo, si llega una persona aquí con un mal testimonio y les dice algo que supuestamente es de Dios, ¿ustedes lo van a creer? O si llega un borrachito y les dice, es que Dios dice que esto, ¿se lo van a creer? Pues no, ¿verdad? Porque su testimonio realmente no tiene nada que ver con Dios. Bueno, tenían que, principalmente esa carta o ese epístola o ese escrito, tenía que determinarse que fuera escrito por un hombre de Dios. Por otro lado, se preguntaban si era auténtico, es decir, los padres de la iglesia, fíjense, consideraban que si había la más mínima duda de su autenticidad, mejor fuera desechado. O sea, si había una pequeña duda, por ejemplo, hay cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo, que no hay la evidencia de que fuesen del apóstol Pablo. Entonces, si había una más mínima duda de que fuera auténtico, de que no fuera escrito por alguno de los padres de la iglesia, por alguno de los apóstoles o alguno de los discípulos de los apóstoles o discípulos del Señor Jesucristo, mejor decían, ¿sabes qué? Mejor lo desechamos. Y lo desechaban. ¿Qué significa esto? Que eran muy rígidos en el discernimiento que tenían que tener de que las cartas o los escritos fueran escritos, valga la redundancia, de parte de los apóstoles mismos del Señor Jesucristo. O de hombres reconocidos por los apóstoles, como Lucas, que fue reconocido por Pablo, o como Marcos, que fue reconocido por Pedro. Como hombres de Dios y hombres inspirados y dirigidos por Dios. Otro de las preguntas que se hacían ¿es dinámico este libro o es dinámica esta carta? ¿Qué significa esto? ¿Que tiene el poder para transformar la vida? O sea, ¿tiene el poder para cambiar? Porque muchos libros tú lo puedes leer y solamente te emocionan, pero no te cambian. La palabra de Dios transforma, mi hermano. Es inevitable que aquel que recibe la palabra de Dios no sea transformado por Dios. Y otra de los filtros era que si fue aceptado por el pueblo de Dios, si fue recibido por el pueblo de Dios, fue reunido, fue leído y fue usado. O sea que como lo acabamos de leer, que Pedro recibió las cartas del apóstol Pablo, las reunió, las leía y las usaba. Bueno, eso eran parte de los filtros que la iglesia del primer siglo determinaba para ver si un libro era realmente inspirado o no. Ahora existe mucha evidencia interna y congruente de su veracidad. Primeramente tenemos como primera evidencia su unidad, ya lo dijimos, 66 libros, todos con un mismo mensaje, bajo una misma línea, un pensamiento, el cual es Jesucristo, que se anuncia desde el principio hasta el final. Y dijimos, lo cual produce que sea completamente imposible que todos se hayan puesto de acuerdo para hablar de una misma cosa. Es probabilísticamente imposible. Imposible, esto no raya en la mente humana. Hay una unidad perfecta en la Biblia. Otra de las evidencias internas que tenemos es el cumplimiento de sus profecías. ¿Cuántos han escuchado hablar de Nostradamus? Fue un profetilla. ¿Por qué? Porque profetizaba ciertas cosas, algunas se cumplían, algunas no. O sea, algunas le atinaba y a otras no. Bueno, en la Biblia, mi hermano, existen más de 2000 profecías en el Antiguo Testamento. Más de 2000 profecías en el Antiguo Testamento expresadas con una singularidad y una distinción de cualquier otra. Es decir, profecías con lujo de detalle. Con lujo de detalle. Con especificaciones tan claras y al mismo tiempo cumplidas tan a detalle que dejaba completamente fuera la probabilidad de que el cumplimiento de tal profecía fuera por casualidad o por suerte. El mismo Dios les dijo al pueblo de Israel, ¿cómo conocerán si una profecía viene de mí o no? Si se cumple.
Si se cumple, viene de mí. Si no se cumple, no viene de mí. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor dijo se cumple. Y lo vimos también la semana pasada, que el Señor Jesucristo dijo que antes pasan el cielo y la tierra hasta que toda la ley se haya cumplido, hasta que lo más mínimo de lo que está escrito en el Antiguo Testamento se haya cumplido. Todo. Más de 2000 profecías y todas cumplidas a detalle, mi hermano. Y en el Nuevo Testamento vemos muchas de las profecías referentes al Mesías cumplidas en Jesucristo. Como dónde nacería, de quién nacería, dónde moriría, de su resurrección, de su ministerio, de sus padecimientos, todos con lujo de detalle. Tan solo puedes leer Isaías 53. Es un detalle tan especial de lo que sucedería con el Señor Jesucristo o con el Mesías y que se cumplió con el Señor Jesucristo. No fue una profecía que decía, simplemente va a morir. No, porque todos vamos a morir. No, Dios dio la profecía de modo que dijo, va a ser rechazado por los hombres, menospreciado. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, y empieza, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. O sea, con lujo de detalle. Y la Escritura nos dice que Jesucristo callaba ante sus perseguidores. Detalladamente se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en relación al Señor Jesucristo o a la venida y a su resurrección. Por lo tanto, tenemos su unidad, el cumplimiento de sus profecías. En tercer lugar, tenemos también su autoridad y su poder. Porque la capacidad que tiene la Biblia, mi hermano, para transformar vidas es inigualable. La capacidad que tiene para evidenciar lo profundo del corazón es inigualable. Un amigo me decía el sábado, yo fui a la iglesia, dice, por primera vez y el pastor estaba hablando todo lo que yo estaba viviendo. Estaba asombrado de que estaba sacando todos mis trapitos al sol. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una capacidad impresionante para transformar vidas, tiene autoridad y tiene poder para evidenciar lo profundo del corazón, para producir quebrantamiento aún del corazón más duro. La Biblia quebranta el corazón más duro. Es diferente a cualquier otro libro que se aprecie de ser divino. Cualquier otro libro, mi hermano. Por lo tanto, hay muchas evidencias, muchos aspectos que nos hablan de que la palabra de Dios es realmente inspirada por Dios y que realmente podemos confiar en la Biblia. Algunos otros análisis de los relatos que tiene la Biblia es el criterio de la vergüenza. Ningún otro libro que se presumen verdaderos o se presumen verdaderos a causa de la imposibilidad del autor de autorridiculizarse. Es decir, díganme ustedes qué persona escribe ridiculizándose a sí misma. ¿Cuántos de ustedes escribirían en un libro su adulterio? Es que le puse el cuerno a mi esposa y para cubrirlo maté a un hombre. ¿Cuántos escribirían eso en un libro? Bueno, David lo hizo. O sea, ningún hombre en su sano juicio se autorridiculiza para que sea leído de manera mundial. Bueno, el criterio de la vergüenza nos dice que la palabra de Dios podemos analizarla del modo que no esconde los errores de los hombres. Por otro lado, también tenemos la atestación múltiple, significa la confirmación por más de una fuente. Es decir, hay muchos testigos acerca de esto. El mismo apóstol Pablo, levantando defensa acerca de lo que él estaba hablando, comenzó a decir que el Señor Jesucristo se le apareció a Jacobo primero, después a Pedro, después a los demás apóstoles y después a más de 500. Y al último como a mí como un abortivo. Pero había cientos de testigos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hay muchos testigos acerca de la veracidad
de los relatos históricos de la Biblia o del Nuevo Testamento. Por otro lado, también la Biblia encaja perfectamente con la historia y con las demás ciencias. Si te dice que el arca de Noé estuvo en los montes de Ararat, ahí descendió el arca de Noé. No se equivoca. Si te dice que el río Jordán está ubicado en tal lugar, tú vas a buscar y ahí va a estar ubicado. Si te dice que el pueblo de Dios caminó por el monte Sinaí, tú vas a ver y vas a encontrar el monte Sinaí. Todo lo que te dice la palabra de Dios en cuanto a sus ubicaciones geográficas, en cuanto a sus relatos históricos, son reales. Y para eso la arqueología bíblica tiene mucho peso. Hay muchos descubrimientos arqueológicos que han revelado los relatos de la Biblia y los han demostrado como ciertos. De modo que muchos de los historiadores ateos que han querido desacreditar la Biblia se han quedado con la boca abierta. Se han encontrado múltiples pruebas escritas acerca de la veracidad de lo que está escrito en la Biblia, mi hermano. El más reciente fue en 1946, entre 1946 y 1956, lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran, de las cuevas de Qumran, en donde se encontraron miles de papiros